vamos a ver el diagrama de cajas u orbitales. Comenzamos con la configuración electrónica. La configuración electrónica es la disposición de los electrones en capas, subcapas y orbitales dentro del átomo. Los electrones pueden distribuirse en un átomo en capas. Cada capa va a tener un cierto número máximo de electrones. Nos lo indica esta expresión de aquí, 2n², donde n es el número cuántico principal, que es básicamente el número de capa. Por ejemplo, si estamos en la primera capa, como aquí, n valdría 1 y entonces como máximo tenemos 2 electrones. Luego, en la segunda capa, n vale 2, tenemos como máximo 8 electrones. En la tercera vamos a tener como máximo 18 y en la cuarta 32. Ahora, pasamos a la siguiente división, que son las subcapas o subniveles. Estos subniveles van a ser el S, el P, el D y el F. Y cada uno de estos subniveles también tiene un número máximo de electrones. El subnivel S va a tener como máximo 2 electrones, el P 6 electrones, el D 10 electrones y el F 14 electrones. Y ahora, en cada uno de estos subniveles vamos a tener un cierto número de orbitales. Y cada uno de estos orbitales tiene como máximo 2 electrones. Entonces aquí ya vemos por qué se corroboran estos máximos de electrones de los subniveles. En el subnivel S vamos a tener un orbital. Como ese orbital tiene 2 electrones, pues como máximo 2 electrones. En el subnivel P tenemos 3 orbitales. Cada orbital tiene 2 electrones, por lo tanto como máximo 6. En el orbital D, pues tenemos 5 orbitales, por eso como máximo hay 10 electrones. Y en el subnivel F tenemos 7 orbitales, por eso como máximo 14 electrones. Vale, pues así es como se reparten los electrones en las distintas capas, subcapas y orbitales del átomo. Vale, ¿qué más tenemos? Pues cada capa tiene un número cuántico principal específico, ya lo habíamos visto, n, que nos indica el número de la capa. A medida que las capas se alejan del núcleo, su número cuántico principal aumenta y su nivel de energía es más alto. Pues para ver esto, vamos a fijarnos en este diagrama. Nosotros tenemos 4 capas. Y entonces, por la afirmación de antes, sabemos que la capa menos energética va a ser la más interna al núcleo, es decir, la primera. Y la más energética va a ser la más externa, la más alejada del núcleo, es decir, la cuarta. Pero es que dentro de las capas también podemos hacer esta distinción de energía en los orbitales. El orbital más externo va a ser el más energético y el más cercano al núcleo, es decir, el más interno, va a ser el menos energético. Por ejemplo, dentro de la segunda capa tenemos 2 orbitales, dos subniveles, el P y el S. Como el subnivel P es el más alejado del núcleo, va a ser más energético que el S. En el caso de la tercera capa, pues tenemos estos 3 subniveles, el D, el P y el S. El S va a ser el menos energético, el D el más energético. Y con la cuarta, pues también, el menos energético va a ser el subnivel S y el más energético el F. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues bueno, que en cada uno de estos subniveles vamos a tener una serie de orbitales. Por ejemplo, en el S tenemos un único orbital. Cada orbital tiene 2 electrones y estos son los 2 electrones que tenemos en ese orbital. Luego, en el subnivel P, pues tenemos 3 orbitales, son estos de aquí, 1, 2 y 3, cada uno con sus 2 electrones. En el D, pues tendríamos 5 y en el F tendríamos 7. Vale, esto ya lo hemos visto, que dentro de cada capa los subniveles también van a tener diferentes energías, entonces la subcapa S es la menos energética y la F es la más energética. Y luego, ya por último, esto que también habíamos visto. Cada subcapa tiene un cierto número de orbitales. Bueno, para que nos quede todo esto más claro, vamos a ver una analogía de cómo se distribuyen los electrones con este diagrama de aquí. Vemos que tenemos, por así decirlo, 4 casas o 4 pisos. Cada uno de estos pisos va a corresponder a una capa. Entonces, este átomo tiene 4 capas. Luego, los pisos tienen diferentes plantas. Por ejemplo, este solo tiene una planta, este tiene 2, este tiene 3 y este tiene 4. Cada una de estas plantas equivale a un subnivel. Por eso la primera capa solo tiene el S y la cuarta tiene S, P, D, F.
y luego cada planta se divide en apartamentos. Entonces, el subnivel S ya vemos que solo tiene un apartamento, es decir, un orbital. El subnivel P tiene 3 apartamentos, es decir, 3 orbitales. El D pues tiene 5 orbitales y el F tiene 7. Y bueno, ¿por qué están a diferentes alturas? Pues estas alturas van a representar el nivel energético, la energía. Entonces, cuanto más arriba, vamos a decir que tiene más energía. El nivel 1S va a ser el menos energético, porque es más cercano al núcleo. Y el nivel 4F, es decir, todos estos orbitales del tipo F de la capa 4 van a ser los más energéticos, porque son los más alejados del núcleo. Vale, esto también lo habíamos visto al principio con la evolución del átomo, pues que los orbitales realmente son regiones del espacio donde se encuentra un electrón el 95% de las veces. Es decir, que estos orbitales son las regiones que nos indican dónde es más probable encontrar a un electrón. Luego, estos orbitales tienen formas diferentes en función de la subcapa y lo que ya habíamos visto, pues que tienen como máximo 2 electrones. Pero vamos a añadir esto de aquí, los cuales deben tener espines diferentes. Si recordamos este diagrama, vemos que efectivamente en cada orbital tenemos 2 electrones, pero hay aquí 2 flechas, una apunta hacia arriba y otra hacia abajo. Pues esto nos simboliza los espines, que deben ser de sentido contrario. Bueno, y aquí tenemos algunos dibujos de los orbitales. Los orbitales del tipo S van a tener esta forma, los orbitales P, recordemos que había 3, pues son estos, los orbitales del tipo D pues son 5 y tienen esta forma, y los orbitales del tipo F son 7. Pues ahora ya vista la teoría, vamos a pasar a realizar la configuración electrónica y el diagrama de cajas. Entonces, para llegar hasta nuestro diagrama de cajas, primero tenemos que hacer la configuración electrónica del átomo. Es decir, tenemos que distribuir los electrones primero en capas y en subcapas. Esto lo vamos a hacer mediante el diagrama de Moller, que ya lo habíamos visto en otros vídeos. Entonces, en el diagrama de Moller simplemente tenemos que ir siguiendo las flechas. Vamos a tomar como ejemplo el átomo de azufre. El azufre tiene de número atómico 16, esto quiere decir que tiene 16 protones. Supongamos que tenemos un átomo de azufre neutro, entonces vamos a tener 16 protones y 16 electrones. Pues estos 16 electrones son los que tenemos que distribuir en capas y subcapas. Primero vamos a llegar solo hasta las subcapas y luego el diagrama de orbitales nos va a indicar pues, los orbitales. Vale, comenzamos siguiendo las flechas. 1s2, 2s2, 2p6, hasta aquí llevamos 10 electrones, 3s2, 12 electrones, y ahora nos situamos aquí. Vale, estamos en el nivel 3p. Como máximo vamos a poder distribuir 6 electrones en este nivel. Pero solo nos quedan 4, entonces va a estar incompleto. Terminaríamos nuestra configuración electrónica en 3p4. Vale. Y ahora, a partir de esto, creamos el diagrama de orbitales o de cajas. Entonces, este diagrama nos va a permitir colocar los electrones en los orbitales. Bueno, este diagrama básicamente consiste en representar con cajas a cada uno de los orbitales. Y para distribuir los electrones en estos orbitales tenemos que tener en cuenta 2 principios. Primero, el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que en un orbital puede haber como máximo 2 electrones y que deben tener spin opuesto. Esto realmente ya lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, para el primer nivel, que es el 1s, vamos a tener un único orbital, porque su nivel S tenía un orbital. En ese orbital metemos 2 electrones, pero tienen que ir con spin opuesto, y esto nos lo representa las flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Luego tendríamos que cumplir el principio de máxima multiplicidad, que nos dice que cuando se va llenando un subnivel con electrones, primero se van semillenando todos los orbitales, antes de poner 2 electrones en ninguna de las cajas. Esto lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a un subnivel con varios orbitales. Entonces, vamos a empezar con nuestro diagrama de orbitales. Primero, por el diagrama de Moller nos encontramos con este nivel, el 1s. Como el subnivel S tiene 2 electrones, pues esto es un orbital, entonces ponemos una caja.
Ahora, para cumplir el principio de exclusión de Pauli, vamos a distribuir en este orbital 2 electrones, porque es el máximo de electrones que puede haber en cada orbital, pero con spins diferentes, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Pasamos ahora al subnivel 2s. Otra vez un único orbital, con un electrón hacia arriba y otro hacia abajo. Ahora, llegamos a este nivel de aquí, el 2p. El subnivel P tiene 3 orbitales. Entonces, esta especie de exponente nos indica el número de electrones que tenemos que distribuir. Entonces, hay que distribuir 6 electrones en estos 3 orbitales. Tenemos que cumplir también el principio de máxima multiplicidad, que nos dice que primero debemos semillenar los orbitales. Es decir, vamos a semillenarlos con los electrones que apuntan, cuya flecha apunta hacia arriba. Y luego, con los electrones que nos sobren, pues vamos a completar los pares. En este caso nos quedaría todo completo, pero cuando lleguemos aquí ya veremos por qué tenemos que semillenar primero los electrones. Bueno, los orbitales. Vale, luego pasamos al nivel 3s. Otra vez un único orbital. Metemos 2 electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y por último llegamos al nivel, al nivel 3p. Como máximo vamos a poder meter en estos 3 orbitales 6 electrones, pero solo tenemos 4. Entonces, para cumplir el principio de máxima multiplicidad, primero vamos a semillenar los orbitales. Y ahora nos sobra un electrón, entonces con ese electrón vamos a ir rellenando los orbitales. Pues en este caso nos quedaría así. Ya vemos que para cumplir el principio de máxima multiplicidad no podemos hacer esto. Vemos que no se obtiene el mismo diagrama de cajas. El correcto es este. Bueno, pues ya tendríamos nuestro diagrama de cajas y se puede poner todo seguido, como hemos hecho, o también con esta estructura, con los niveles de energía. Sería lo mismo. Y una vez que tenemos el diagrama de orbitales, ¿qué información nos da? Pues por ejemplo, si nos fijamos en la última capa, es decir, en la capa de valencia, que en este caso sería la tercera, podemos sacar esta información. Al átomo de azufre le faltan 2 electrones para alcanzar la estructura de gas noble. Los gases nobles van a tener, van a acabar en esta configuración, S2P6, es decir, que tendría este subnivel S y todos los orbitales de subnivel P completos. Entonces, para tenerlos completos necesitaríamos tener 2 electrones, por eso le faltan 2 electrones para alcanzar la estructura de gas noble. Luego, tiene 2 electrones desapareados, que son estos 2. Entonces, esto quiere decir que la covalencia es 2. En caso de que este átomo forme enlaces covalentes, lo que va a hacer es compartir 2 electrones. Y en el caso de formar enlaces iónicos, el ion más estable del azufre va a ser el 2-, porque lo que quiere conseguir el azufre es ganar 2 electrones para quedarse en configuración de gas noble. Vale, pues ya para terminar vamos a hacer un ejercicio. Escribe la configuración electrónica para el fósforo y dibuja el diagrama orbital. Vale, ya tenemos la configuración electrónica. Ahora nos queda el diagrama orbital. Pues vamos a ir representando las cajas. Vale. Para el primer nivel, que es el 1s, tenemos que distribuir 2 electrones en este orbital, pues uno hacia arriba y otro hacia abajo. Luego, nivel 2s, otra vez 2 electrones en un mismo orbital, pues uno hacia arriba y otro hacia abajo. Nivel 2p. En estos 3 orbitales tenemos que distribuir los 6 electrones, pues para cumplir, además del principio de exclusión de Pauli, pues el principio de máxima multiplicidad, tenemos que semillenar primero todos los orbitales y luego con los electrones que nos sobren rellenamos los pares. Quedaría así. Luego, el nivel 3s, pues nada, un electrón hacia arriba y otro hacia abajo. Y por último, llegamos al nivel 3p. En estos 3 orbitales entrarían un máximo de 6 electrones, pero solo tenemos 3, entonces vamos a semillenar primero los orbitales.